Aita por decirle a mi esposa que ya no confío en ella después de encontrar mensajes que para mí son claramente infidelidad. Soy un hombre de 31 años, y llevo casado 4. Mi esposa tiene 29. No tenemos hijos, aunque llevamos tiempo intentando. Hemos tenido momentos buenos y malos, como cualquier matrimonio, pero hasta hace unos meses yo habría dicho sin dudar que nuestra relación era estable. No perfecta, pero funcional. La vida normal que uno espera cuando pasa la fase del enamoramiento y llega la rutina. Ambos trabajamos. Yo en un área técnica y ella en una oficina administrativa. Nuestros horarios no siempre coinciden, pero coincidían lo suficiente como para pasar tiempo juntos. Siempre me sentí orgulloso de lo bien que habíamos manejado eso, hasta que algo empezó a sentirse raro, sin que yo pudiera explicarlo del todo. Todo comenzó de manera muy sutil. Pequeñas cosas que yo no sabía si eran imaginaciones mías o señales de que algo estaba cambiando. Por ejemplo, empezó a cuidar muchísimo su teléfono. Antes lo dejaba en la mesa, en el sillón, en la barra de la cocina, sin bloquearlo. Ahora lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Y cuando sonaba, contestaba con un ahorita te digo, te marco después y apagaba la pantalla sin decir quién era. Al principio pensé que era algo del trabajo, porque su jefe es medio intenso y la contacta a horas absurdas. Pero después eso dejó de cuadrar. Otra cosa que cambió fue cómo se arreglaba. Antes era de las que preferían la comodidad. Jeans, blusas ligeras, tenis. De pronto empezó a maquillarse mucho más, a arreglarse el cabello con esmero, a usar perfumes que antes no usaba. Eso por sí solo no significa nada, lo sé. Todo mundo tiene derecho a verse bien. Pero cuando yo le decía que se veía bonita, sonreía cortado, como si estuviera pensando en otra cosa. Y cuando le preguntaba si tenía algún evento en el trabajo o algo especial, respondía muy rápido que no. Siempre demasiado rápido. También comenzó a llegar un poco más tarde a casa. No horas, no algo exagerado. Pero si antes llegaba a las 6:30, ahora llegaba a las 7:10, 7:20. A veces incluso a las 8. Cuando le preguntaba cómo había estado su día, respondía con frases muy cortas, bien, normal, mucho trabajo. Nunca explicaba que la había retrasado. Y cuando yo intentaba profundizar, se molestaba diciendo que estaba cansada y solo quería descansar. En paralelo, nuestra vida íntima cambió drásticamente. No me refiero únicamente a sexo, sino al afecto en general. Antes había abrazos, besos espontáneos, comentarios bonitos. Ahora había un distanciamiento evidente. Cuando intentaba acercarme, ella ponía excusas vagas, estoy cansada, me duele la cabeza, hoy no. Y yo no soy alguien insistente. Pero sí noté cómo ella parecía evitar cualquier contacto físico que pudiera interpretarse como un inicio de intimidad. En ese punto, empecé a sentirme inseguro. No porque quisiera buscar problemas, sino porque algo dentro de mí me decía que había un cambio real. Traté de hablar con ella. Le dije con calma que la notaba distante, que algo debía estar pasando. Su reacción fue defensiva. Se enojó. Dijo que siempre encontraba algo de qué quejarme, que ella solo estaba pasando una temporada estresante, que no sabía por qué yo era así. Yo quedé confundido porque mi intención no era atacarla, solo quería saber qué estaba pasando. Pero en vez de aclararlo, me hizo sentir como si yo fuera el problema. Y así se mantuvo todo por semanas. La distancia, las discusiones pequeñas por cosas insignificantes, el silencio incómodo en las noches. Y algo más, comenzó a dormir del lado opuesto de la cama, lejos del mío. Ese cambio sí me dolió, porque no había razón lógica para eso. Simplemente lo hizo. Lo que realmente detonó todo ocurrió una tarde de viernes. Yo salí más temprano del trabajo y decidí pasar al supermercado para comprar algunas cosas que necesitábamos. Pasé por la parte de comida preparada y compré su pasta favorita. Pensé que sería un detalle bonito para relajar un poco la tensión entre nosotros. Cuando llegué a casa, escuché su teléfono vibrar repetidamente en la sala. Ella aún no había llegado. Vi el celular sobre el sillón, boca abajo. Yo no tenía intención de revisarlo. De verdad estaba tratando de confiar. Pero vibró tantas veces que me preocupé. Además, ella había estado diciendo que en el trabajo la estaban presionando mucho,
así que pensé que tal vez era algo urgente. Le di la vuelta al teléfono solo para ver quién llamaba. Y ahí estaba el nombre, Mauro, trabajo. No es raro que la gente tenga contactos del trabajo. Pero la forma en que estaban escritos sus mensajes, eso no era normal. La pantalla mostraba los mensajes previos. No tuve que abrir nada. Simplemente estaban ahí. Los últimos decían cosas como: te extraño desde ayer. Me quedé pensando en lo que dijiste. Si hoy puedes salir, dime. Tengo ganas de verte. Mi corazón se hundió. Literalmente sentí como si me hubieran vaciado el cuerpo. No seguí leyendo. No necesitaba leer más. Con esos 3 mensajes bastaba. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Me senté en la mesa y esperé. Sentí rabia, tristeza, miedo, confusión. Todo al mismo tiempo. Pero lo que más sentí fue una especie de vacío. Como si la persona con la que había construido una vida entera ya no fuera realmente quien pensaba que era. Cuando ella llegó, se sorprendió de verme. Me dijo: ¿por qué estás aquí tan temprano? Y yo solo dije: tenemos que hablar. Ella dejó su bolso lentamente y me miró como si ya supiera de qué iba la conversación. Me preguntó qué pasaba y yo dije lo más neutral posible: tu teléfono estuvo recibiendo mensajes mientras no estabas. Solo lo volteé para ver si era algo urgente. Ella se quedó en silencio. Yo continué: vi el nombre de Mauro. Vi lo que decía. La expresión en su rostro cambió completamente. No fue sorpresa, fue miedo. Lo vi claro. Abrió la boca varias veces antes de decir algo. Finalmente dijo: no es lo que crees. Esa frase, la típica frase, hizo que me hirviera la sangre. No grité, no golpeé nada. Simplemente dije: entonces explícame. Ella dijo que Mauro era un compañero del trabajo, que estaban platicando mucho últimamente, que él estaba pasando por un mal momento y que ella lo estaba apoyando como amiga. Yo solo le contesté: los amigos no se dicen, te extraño desde ayer, punto. Ella se quedó callada. Intentó llorar. Dijo que yo estaba exagerando. Que siempre saco conclusiones precipitadas. Que ella no ha hecho nada físico. Que solo hablaron de cosas personales. Que todo se había malinterpretado. Le dije con claridad: no necesito que haya algo físico para sentirme traicionado. Esto ya es una traición. Ella empezó a levantar la voz diciendo que yo la estaba acusando de cosas que no habían pasado. Que estaba cansada de que yo dudara de todo. Que se sentía ahogada. Que ella era libre de tener amigos. Le dije que no tenía problema con que tenga amigos. Pero que no iba a aceptar mensajes así. Le pregunté directamente si estaba enamorada de él. Me dijo que no. Le pregunté si había tenido algo con él. Me dijo que no. Pero cuando le pregunté si él estaba interesado en ella, bajó la mirada y dijo: no lo sé. Esa respuesta me quemó por dentro. Porque claro que lo sabía. Solo no quería decirlo. Seguimos discutiendo más de 1 hora. Negó y negó. Dijo que ella solo estaba buscando cariño porque yo me había distanciado. Eso fue lo peor, intentó justificarlo culpándome. Según ella, si yo la hubiera tratado mejor emocionalmente, no habría buscado apoyo en nadie más. Yo le dije que no confundiera falta de afecto con esconder conversaciones a escondidas. Eventualmente se encerró en el baño y yo me quedé sentado sin saber qué hacer. No sabía si irme, si esperar, si hablar más. No sabía nada. Esa noche no dormimos juntos. Ella se quedó en el sofá. Yo en nuestra cama, aunque realmente no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el mensaje de te extraño desde ayer. Al día siguiente intenté hablar nuevamente, pero ella estaba fría. No hostil, solo fría. Dijo que no sabía qué más decirme, que ya había explicado todo, que no tenía energía para más. Pasó todo el fin de semana sin hablarme. Solo silencio. Desde entonces estamos en una especie de limbo. Compartimos casa, pero no vida. Hablamos lo mínimo y solo de cosas prácticas. No hay abrazos, no hay miradas, no hay nada.
Ella está siempre en su teléfono. Yo ya no confío en nada. Y eso es todo lo que ha pasado hasta ahora. No sé qué hacer, no sé qué pensar. No sé si soy yo el que está viendo más allá de lo que es, o si esto ya es exactamente lo que temo que sea. Actualización 1. Ha pasado un tiempo desde que escribí la primera parte. No fue de un día para otro, pero la casa ya no se sentía como casa. Seguíamos viviendo juntos, pero parecíamos dos desconocidos que compartían techo por obligación. Había días en los que apenas cruzábamos 3 frases, y casi siempre eran sobre cosas prácticas: la luz, la comida, el auto, la limpieza. Nada más. Después de aquella discusión por los mensajes con Mauro, ella nunca volvió a tocar el tema por iniciativa propia. Yo tampoco quería estar repitiendo lo mismo todos los días, pero el asunto estaba ahí, flotando. Ella insistía en que no había pasado nada, que solo eran mensajes, que nunca se besaron, nunca hubo nada físico. Yo le dije más de una vez que eso no cambiaba el hecho de que se había creado una relación paralela, lo aceptara o no. Un día, ya cansado de ese limbo raro, le propuse que fuéramos a terapia de pareja. No fue un discurso bonito ni planeado, solo salió. Le dije algo como: o buscamos ayuda o esto se va a morir así, en silencio. Para mi sorpresa, no dijo que no. Se quedó pensando unos segundos y respondió: si tú quieres, lo intentamos. Esa fue la primera vez en semanas que sentí que tal vez había una mínima intención de arreglar algo. Fuimos a terapia durante varias semanas. La primera sesión fue incómoda. Ella contó su versión, que se sentía sola, que sentía que yo me había desconectado de la relación, que buscó a alguien con quien hablar, que no lo vio como infidelidad, que fue cruzar una línea sin darse cuenta. Yo conté la mía, que me sentía traicionado, que esos mensajes no eran normales, que me dolía más que lo negara que el hecho en sí. La terapeuta no se puso del lado de nadie. Solo nos devolvía preguntas. A mí me preguntaba qué necesitaba para volver a confiar. A ella le preguntaba por qué había ocultado los mensajes si no eran nada. En una sesión, la terapeuta le preguntó directamente: ¿te gustaba Mauro? Ella hizo una pausa larga y dijo: me hacía sentir importante. No respondió sí o no. Respondió eso. Para mí fue una respuesta suficiente. No exploté. Pero internamente sentí que el suelo se volvía a mover. Aún así, durante ese tiempo hubo pequeños cambios. Dejó de usar el teléfono a escondidas, al menos cuando estaba conmigo. Dejó de salir tarde por trabajo. Volvió a acercarse un poco físicamente. No como antes, pero ya no era un rechazo constante. Empezamos a tener algo de intimidad otra vez, con cierta torpeza, como si fuéramos casi extraños que trataban de recordar cómo se hacía. La confianza, sin embargo, no regresó. No porque no quisiera, sino porque cada gesto tenía un fantasma atrás. Si sonaba su teléfono, me tensaba. Si decía que iba a salir con compañeros de trabajo, me venían 1000 imágenes a la cabeza. A veces pensaba que estaba exagerando, pero luego recordaba los mensajes y se me cerraba el estómago. En una sesión de terapia, la terapeuta me dijo algo que se me quedó grabado: puedes decidir perdonar, pero eso no significa que te obligues a confiar como antes. La confianza no vuelve por decreto. Y tenía razón. Yo no estaba listo para confiar como antes. No sabía si algún día lo estaría. Actualización 2. Unos meses después, cuando las cosas parecían estar por lo menos más calmadas en la superficie, ella me dijo que tenía un retraso. No fue una escena dramática, solo estaba más callada de lo habitual. Cuando le pregunté qué tenía, dijo: creo que estoy embarazada. Nos habíamos pasado los últimos años intentando tener hijos sin éxito. Habíamos hecho análisis básicos, revisiones, nada muy profundo, pero ya era un tema que nos dolía a los dos. Por eso, cuando dijo esa frase, tuve una mezcla increíblemente rara de emociones. Por un lado, una parte de mí se alegró. Por otra, una parte enorme se tensó. Y otra parte, muy silenciosa, sintió miedo. Fui con ella a comprar pruebas de farmacia. Las hizo en el baño de la casa mientras yo caminaba de un lado a otro del pasillo. A los pocos minutos salió con la prueba en la mano. ¿Positiva? Nos quedamos mirándola los dos como si fuera un objeto extraño. Ella empezó a llorar.
Yo la abracé, pero no sé si fue un abrazo limpio o un abrazo mezclado con todas las dudas que llevaba dentro. Esa noche dormimos juntos, abrazados, por primera vez en mucho tiempo. Y por un rato, mi cabeza se apagó. Pensé, a lo mejor esto es una oportunidad nueva para los dos. No lo digo como excusa, así lo sentí en ese momento. Con el paso de los días, empezamos a hablar de cosas típicas, nombres, posibilidades, como reorganizar la casa, quién iba a decirle primero a la familia. Mi familia se alegró mucho cuando lo supo. La de ella también. De repente, todo el foco se movió del problema de los mensajes a "vamos a ser papás". Y yo, en medio de las felicitaciones, tenía una pequeña voz en el fondo que decía, seguro. Lo que detonó la duda con más fuerza fue algo muy concreto, las fechas. Un día, mientras ella dormía, yo estaba revisando mi calendario en el teléfono por un tema del trabajo y me dio por ver hacia atrás, por pura curiosidad, cuando habíamos vuelto a tener relaciones después de todo el conflicto. No era algo que yo llevara anotado como tal, pero tenía marcados algunos días especiales donde habíamos salido, y recordaba que una de esas noches tuvimos algo de intimidad. Haciendo memoria, me di cuenta de que esos momentos habían sido pocos y muy espaciados. Cuando el médico nos dio una fecha estimada de concepción, mi mente hizo la operación sola. No soy experto, pero te dan un rango aproximado. Y ese rango caía justo en un periodo donde, honestamente, casi no estábamos teniendo nada. Podía coincidir, sí, pero también podía no hacerlo. No es como en las películas donde te dicen tal día exacto. Pero a mí no me dejaba tranquilo. No dije nada al principio. No quería soltar algo tan delicado sin estar seguro de lo que sentía. Pero empecé a observarla más. Cada vez que mencionaba al trabajo, internamente saltaba a la idea de Mauro, aunque ella ya casi no lo nombraba. Supuestamente ya no tenía contacto con él. Eso lo había dicho en terapia. Yo no tenía pruebas de lo contrario, pero tampoco tenía pruebas de que fuera verdad. El punto crítico fue un día en que, sin buscarlo, vi algo en su correo. Estábamos imprimiendo unos documentos del banco desde su cuenta. Ella me pidió que la ayudara porque la impresora siempre se traba. Dejó la sesión abierta en la computadora. No estaba espiando. Solo estaba en la pantalla equivocada cuando, en la bandeja de enviados, vi un asunto que me llamó la atención. Era de semanas atrás, cuando ya estaba embarazada pero aún no lo habíamos contado a todos. El asunto decía algo como, lo de la noticia. El destinatario era Mauro. No lo abrí. Cerré inmediatamente porque sentí que si lo hacía iba a cruzar una línea. Pero con solo ver eso, fue como si mi cuerpo decidiera sin mí que algo no cuadraba. Esa noche no dormí. Me repetía, tal vez es una tontería, tal vez solo le contó, tal vez nada. Pero luego venía la otra parte, ¿por qué alguien que supuestamente ya no es importante tiene que enterarse de esto? Al día siguiente, en la mañana, mientras desayunábamos, no pude más. Le pregunté, directo, sin rodeos. ¿Sigues hablando con Mauro? Se quedó quieta. No me contestó de inmediato. Para mí, ese silencio respondió primero que cualquier palabra. Luego dijo, muy de vez en cuando. Solo cosas del trabajo. Yo le dije que sabía que le había escrito un correo sobre la noticia. La vi ponerse pálida. No me gritó, pero sí se molestó porque, según ella, yo había revisado su correo. Le expliqué que no lo hice a propósito, que fue algo que apareció y ya. No lo negó. Dijo, solo le dije que estaba embarazada. Nada más. En ese momento, una parte dentro de mí se rompió un poco más. Le pregunté por qué necesitaba contárselo a él. Dijo que quería cerrar ese capítulo. Que le pareció correcto avisarle. Esa palabra, correcto, me sonó tan fuera de lugar que no supe qué contestar. No fue en ese momento, pero poco después, hablando con la terapeuta, solté lo que llevaba acumulando días, le dije que tenía dudas sobre la paternidad. No estaba acusando a nadie de nada concreto, pero no podía ignorar lo que sentía. La terapeuta no se sorprendió tanto como yo pensaba. Me preguntó si esas dudas eran nuevas o si realmente habían estado presentes desde antes del embarazo. Tuve que admitir que, desde que vi los mensajes aquella vez, había una parte de mí que ya no confiaba en nada al 100%. En una sesión posterior,
frente a la terapeuta, lo dije en voz alta. Quiero una prueba de paternidad cuando nazca el bebé. Ella explotó. Dijo que como me atrevía, que la estaba llamando mentirosa, que la estaba insultando como mujer, que estaba poniendo en duda algo sagrado. Dijo que eso era imperdonable. Lloró, se paró, dijo que no quería seguir con la sesión si esa era mi postura. Yo me quedé ahí, sentado, sintiéndome como el peor ser humano del planeta, pero al mismo tiempo con la certeza de que no podía seguir adelante con una duda así clavada en el pecho. Cuando se calmó un poco, le expliqué que no era una decisión que tomara por capricho, que no era un juego. Le dije que si el bebé era mío, la prueba solo dejaría constancia de lo que ya debería ser obvio y que, a partir de ahí, ya no habría espacio para dudas. Que yo prefería enfrentar esa incomodidad ahora que vivir años con la pregunta rondando en la cabeza. Ella dijo que si yo la quería de verdad, no necesitaría ninguna prueba. Yo respondí que justamente porque quería al bebé, necesitaba estar seguro. Que no podía construir mi vida sobre algo que sentía frágil desde el inicio. Desde ese día, la palabra prueba se volvió una especie de bomba en cualquier conversación. Cada vez que hablábamos del futuro del bebé, ella soltaba algo como, bueno, si es que decides creer que es tuyo. Era un sarcasmo constante. Se lo comentó a su mamá, a la suya y a parte de la familia. Me empezaron a ver como el monstruo que duda de una mujer embarazada. Nadie estuvo ahí cuando yo vi los mensajes. Nadie estuvo ahí cuando ella dijo que solo quería que Mauro supiera de la noticia. Solo tienen la versión de que yo, de la nada, decidí no creerle. No sé cómo va a terminar esto. La fecha de parto se acerca y, junto con eso, mis miedos también. No estoy escribiendo esto para que me digan lo que quiero oír, solo para sacar todo lo que traigo atorado y porque sé que, en algún momento, la respuesta va a llegar, sea cual sea. Y no estoy seguro de si estoy listo para cualquiera de las dos. Actualización 3. Han pasado bastantes meses desde que escribí la última actualización. No sabía si iba a regresar aquí porque todo estaba demasiado tenso y cada día traía algo diferente. Pero el bebé nació, la prueba se hizo, y ya no tengo más dudas sobre nada. Así que quiero dejar el cierre por escrito, porque este capítulo de mi vida ya terminó y no quiero cargarlo más. Primero, el nacimiento. Mi esposa entró en labor una semana antes de la fecha estimada. Yo estuve ahí todo el tiempo. No hubo ningún drama, ni discusiones en el hospital. Para ese punto ya habíamos hablado, o más bien acordado, que, cuando naciera el bebé, yo pediría la prueba. Ella no estaba feliz, pero ya no peleaba abiertamente sobre eso. Era como si hubiera aceptado que iba a ocurrir, aunque le costara admitirlo. El parto fue largo. Ella gritó, lloró, apretó mi mano con tanta fuerza que pensé que me la iba a romper. Y aún así yo estuve ahí. No por ella solamente, sino porque el bebé no tenía culpa de nada. Cuando escuché el llanto por primera vez, sentí algo muy extraño, no puedo describirlo bien. Es una mezcla entre impacto, nervios, emoción y un miedo que te golpea el estómago. No sé si eso es instinto paternal o solo el shock del momento. El bebé era hermoso. Pequeño, rosadito, sano. Y cuando lo cargué por primera vez, sentí algo calientito en el pecho. Muy fuerte. Pero también estaba esa otra parte, la parte que había vivido meses de duda, de traición, de desconfianza, que no me dejaba entregarme por completo. 2 días después, ya en casa, le dije a mi esposa que necesitábamos hacer la prueba cuanto antes. No podíamos seguir con eso suspendido en el aire. Ella se puso seria, pero no lloró ni discutió. Solo dijo, haz lo que tengas que hacer. Y lo dijo sin emoción. Eso fue lo que más me impactó. Había una distancia entre nosotros que ya no se podía disimular. Aunque tuviéramos un bebé al lado. Hicimos una prueba no invasiva. Una de esas que solo requieren una muestra de saliva mía y un hisopo del bebé. No duele, no es traumático, no es complicado. La tomamos juntos. Yo sentí algo de culpa por estar haciendo esto en un momento que se supone debería ser solo felicidad. Pero también sabía que si no lo hacía, no iba a tener paz jamás. El laboratorio tardó 8 días en entregar resultados. 8 días que parecieron años. Durante ese tiempo, nuestra convivencia fue totalmente mecánica.
Ella se encargaba del bebé la mayor parte del tiempo, pero yo también hacía lo que podía. Cambiar pañales, preparar biberones, arrullarlo. No me alejé del bebé, aunque mi mente estuviera dividida. Y sí, lo voy a admitir, había momentos en los que lo miraba y me preguntaba si de verdad era mío. Y me odiaba por pensar así. Pero no podía evitarlo. La relación entre mi esposa y yo estaba en un punto muerto. Ella no me hablaba más allá de lo necesario. No había caricias, no había demostraciones de cariño. Dormíamos en la misma cama por logística, pero no había intimidad ni cercanía. A veces me sorprendía mirándola como si fuera una completa desconocida. Finalmente, llegó el correo del laboratorio. No lo abrí de inmediato. Lo miré por varios minutos. Ella estaba en la sala con el bebé. Yo me encerré en la habitación, respiré profundo y abrí el archivo. La primera frase fue suficiente. Exclusión de paternidad. No coincide. Me quedé en silencio. No lloré. No grité. No tiré nada. Solo sentí un vacío enorme. Un vacío tranquilo, si eso tiene sentido. Como si mi cuerpo ya hubiera hecho el duelo meses antes y ahora solo estaba confirmando lo que intuía desde el principio. Recuerdo que apoyé la cabeza contra la pared y me quedé ahí. No sé cuánto tiempo. Quizá minutos, quizá más. Cuando salí, ella estaba sentada con el bebé, dándole de comer. Me miró y supo que ya había leído los resultados. No me preguntó qué decía. Solo bajó la mirada. Me senté frente a ella y dije lo más simple posible, no es mío. Ella empezó a llorar. Lloró con fuerza, sin control. No esas lágrimas silenciosas que había tenido en discusiones anteriores. Esta vez lloró desde el estómago. Yo no dije nada. Solo la escuché, aunque no sabía si quería hacerlo. Cuando pudo hablar, me dijo entrecortado, solo pasó una vez, yo no sabía, pensé que era tuyo. Le pregunté cuándo. Ella respondió, hace meses, cuando estábamos mal, cuando tú dormías en el otro lado de la cama. Se refería al tiempo de los mensajes. A esa época. Me dijo que lo había hecho una sola vez, que no lo había planeado, que se sentía vacía, que necesitaba sentirse querida. No justificó nada, pero lo explicó como pudo. Yo escuché en silencio. No porque estuviera tratando de entenderla, sino porque ya no tenía energía para discutir. Le pregunté si el padre era Mauro. Y ahí fue donde supe que la historia estaba completamente terminada. No me dijo sí. No me dijo no. Dijo, no importa quién fue. Cuando alguien dice eso, es porque no quiere decir la verdad. Y esa verdad ya no me servía para nada. El daño estaba hecho. Después de un rato, le dije, tenemos que separarnos. Ella no me pidió que no lo hiciera. No me dijo que lo pensara. No me abrazó. Solo cerró los ojos y siguió llorando. Esa reacción confirmó todo lo que necesitaba saber. Los días siguientes fueron mecánicos. Hablamos de cosas prácticas, cuentas, el contrato de renta, objetos personales. Ella dijo que el bebé se iba con ella, y yo no discutí nada. No era mi hijo. Y no iba a reclamar un lugar que no me correspondía. Firmamos papeles para dejar claro que no habría reclamaciones de paternidad ni responsabilidades legales hacia mí. Cuando se mudó, el silencio que dejó atrás fue extraño. No era el silencio triste de una ruptura reciente. Era un silencio limpio. Como cuando terminas un proyecto que llevaba demasiado tiempo arrastrándose. La casa se sentía vacía, pero también como si por fin pudiera respirar. Mis papás se enteraron por mí. La suya se enteró por ella. Hubo drama, reproches, opiniones, pero nada de eso importa aquí. No fue una guerra. Solo fue una separación inevitable. Mi esposa, o exesposa ya, me envió un mensaje una semana después. Decía, lo siento por todo. Espero que algún día puedas estar bien. Le respondí, cuida al bebé. Y ahí terminó todo entre nosotros. Desde entonces solo hemos hablado para trámites. Nada más. El bebé nació sano, y aunque no sea mío, espero que tenga una buena vida.
Ella quedó como madre soltera y no sé si el padre biológico esté o no en la foto. No me interesa saberlo. Yo sigo viviendo en la misma casa por ahora, pero en proceso de mudarme. Estoy en terapia individual, no para volver con ella ni para sanar la relación, sino para procesar todo lo que pasó y no llevarme estos patrones al futuro. No sé si algún día vuelva a confiar igual que antes. No sé si quiera intentarlo pronto. Pero al menos ahora tengo claridad. Y eso es algo que no tenía desde hacía mucho. Y esa es la última actualización que tengo. Lo que venga después ya no pertenece a esta historia.